I don't even think about USMCA. I want to see Canada and Mexico do well, but the problem is we don't need their product. We don't need cars made in Canada. We don't need cars made in Mexico. We want to make them here. And that's what's happening. Everybody's moving here. From Canada, they're coming here. From Mexico, from Japan, from Germany, from all over the world, they're coming here. They're open. Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses. Los que más, por supuesto, México también. ¿Por qué? Porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos, sino de muchísimas temas. Recientemente compraron una empresa de transformadores en México, una empresa estadounidense, con un monto muy significativo. Quiere decir que hay confianza en el país. Hace unos días comenzó la revisión del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Las negociaciones durarán meses y llegan en el peor momento posible, no por casualidad, sino por contexto. Coinciden con una reconfiguración agresiva de la política comercial estadounidense, marcada por aranceles, amenazas y un desprecio cada vez más explícito por los acuerdos firmados. Porque Trump ya lo dijo sin rodeos el pasado 13 de enero. A Estados Unidos no le interesa ni la zona de libre comercio con México y Canadá, ni los productos que provienen de esos países. Lo dijo así, sin matices, y aunque ya sabemos que Trump hoy dice una cosa y mañana la contraria, y que no dice una verdad ni por equivocación, el mensaje político es claro: los tratados valen mientras convienen. Aún así, sus representantes comerciales ya están sentados en la mesa de renegociación. Por el lado mexicano, el encargado es Marcelo Ebrard, que enfrenta una tarea delicada: defender el acceso preferencial al mercado estadounidense en un escenario donde Washington amenaza incluso con dinamitar las reglas que él mismo impuso. Conviene recordar de dónde viene este acuerdo. México, Estados Unidos y Canadá conviven en una zona de libre comercio desde los años 90. El origen está en el viejo Telecán, impulsado por el neoliberal Carlos Salinas de Gortari en la era de Bush padre primero y luego de Clinton. La promesa era conocida: inversión, empleo, crecimiento, modernización. Se creó entonces la mayor región de libre comercio del mundo. Y los números en parte les dieron la razón. La inversión extranjera directa en México pasó de unos 4.900 millones de dólares en 1993 a más de 36.000 millones en 2023. Crecieron las exportaciones, se multiplicaron las plantas automotrices y se entrelazaron las cadenas productivas, especialmente en el sector del automóvil. Hoy, un auto estadounidense cruza la frontera varias veces antes de salir del concesionario. Durante su primer mandato, Trump intentó romper ese equilibrio, presionó, amenazó, chantajeó, decía que el tratado no hacía grande a su América y, sin embargo, en 2020 el TEMEC entró en vigor por 6 años más. Según datos del propio gobierno mexicano, el acuerdo impulsó la inversión en América del Norte en torno a un 37%. Una historia de éxito con letra pequeña. Porque el tratado también tuvo un lado oscuro. México se consolidó como una potencia ensambladora, sí, pero la innovación quedó mayoritariamente del lado norte. Y peor aún, el país se convirtió en víctima del dumping agrícola estadounidense. Millones de toneladas de maíz subsidiado, vendidas por debajo de su costo real, erosionaron la autosuficiencia alimentaria mexicana y arruinaron a miles de pequeños productores campesinos incapaces de competir con precios artificialmente bajos. El TEMEC nació desde la atalaya del neoliberalismo. Atrae capitales, pero sacrifica al productor local. Aún así, la paradoja es evidente. Sin el tratado, el golpe sería mayor. Hoy México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio que superó los 800,000 millones de dólares en 2025, impulsado por el nearshoring, la manufactura y las cadenas regionales de suministro.
El problema es la dependencia. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, lo que vuelve a la economía extremadamente vulnerable a decisiones unilaterales y a las ocurrencias del presidente estadounidense de turno. ¿Qué se busca ahora en esta revisión? Mantener el acceso preferencial sin aranceles, esquivar nuevas barreras y contener las imposiciones derivadas de la nueva doctrina Trump, cuyo objetivo central es expulsar a China de cualquier cadena de suministro regional. Para México, la clave es preservar márgenes de soberanía en energía y agricultura, precisamente los ámbitos donde Washington muestra menos disposición a ceder. El TEMEC no es un acuerdo neutro, tampoco es una panacea, es un campo de batalla económico donde se juegan inversión, empleo, soberanía y dependencia. Hoy en la base América Latina explicamos qué está realmente en juego en esta revisión, quién pone las reglas, quién paga los costos y quién se beneficia cuando el libre comercio deja de ser libre y pasa a ser un instrumento de poder. En fin, como casi siempre pasa con el libre comercio en los tiempos de capitalismo salvaje que corren. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Empezó finalmente la revisión del TEMEC, durará hasta el verano. ¿Qué se espera, Marco Teruggi? ¿Cuáles son las claves que le interesa a México renegociar ahí? Bueno, vamos a analizar la importancia del TEMEC para México, para Estados Unidos, para Canadá. Vamos a historizarlo un poco, ponerlo en perspectiva y ver qué es lo que se está debatiendo y qué es lo que podría pasar y sobre todo el peso, el volumen de lo que se está negociando, que es el tratado más importante del mundo, es el TEMEC. Estefanía Veloz, ¿qué cuentan los medios mexicanos sobre este tratado? Que está todo perdido, que México ya perdió y vamos a ver hasta dónde va a terminar entregando México básicamente. Y también les voy a contar de algunos analistas que hemos visto en una sección anterior que siempre se benefician de la catástrofe, de la palabra incertidumbre. 800 mil millones de intercambio comercial, no sé yo si la palabra es perdido, pero bueno, hoy también vamos a analizar este asunto con el doctor en economía, Óscar Rojas, que frecuenta bastante la base en Latinoamérica, nos gustan mucho sus análisis. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Está oficialmente en marcha el proceso de revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Una revisión que no ocurre en cualquier momento o mundo, sino en este tan marcado por los sismos, las fricciones, los aranceles y un presidente en la Casa Blanca impredecible y volcánico. Me refiero a Donald Trump, claro está. En este momento, entonces, se está revisando el Tratado de Libre Comercio o TLC entre estos tres países. Y les doy un primer dato para que dimensionen la importancia. El TEMEC es el principal TLC medido en volúmenes de PIB mundial. Representa el 29%, o sea, casi un tercio del PIB del mundo, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Le sigue la Asociación Económica Integral Regional en la región de Asia-Pacífico y la Unión Europea. Entonces, estamos hablando de la revisión de un tratado comercial de mucha, pero mucha importancia económica para una región de más de 515 millones de habitantes si juntamos las poblaciones de los tres países. Una importancia económica indiscutible. Ténganlo presente cuando más adelante escuchen unas declaraciones de Trump. Y la renegociación ocurre no solo en este momento geopolítico tan en crisis, sino también en la etapa en la que Estados Unidos está en pleno movimiento para tener el control total de lo que llama el hemisferio occidental, que va desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego. Entonces, el TEMEC es el principal TLC de Estados Unidos, que está a su vez en su continente más importante, del cual quiere desterrar a China, su gran competidor estratégico. Eso, claro, visto desde la perspectiva de Washington, que es una de las tres perspectivas que están en juego en este proceso de revisión. Y les doy un dato más. ¿Saben cuáles son las dos principales socios comerciales de Estados Unidos? México y Canadá, exactamente en ese orden. México primero, Canadá segundo. Así que Estados Unidos está renegociando su principal TLC con sus dos principales socios comerciales en su área geopolítica vital. ¿Se ve la importancia? Bueno, en realidad los tres países son principales
principales socios comerciales entre sí. Estados Unidos es el principal socio de México y también de Canadá. Y esto se debe en gran parte a lo que produjeron los 32 años del TEMEC. Así que antes de seguir con más datos, mejor rebobinemos un poco la historia para entender cómo nació el TEMEC, en qué momento, que de hecho no siempre se llamó así. Estefanía, adelante con la historia. Bueno, volvamos en el tiempo y vayamos a 1992. Sí, parece prehistórico y de alguna manera lo es en vista de cuánto cambiaron las cosas. En ese momento nos gobernaban estos tres señores que ven en pantalla: Carlos Salinas de Gortari en México, George Bush en Estados Unidos y Brian Mulroney en Canadá. Un tridente de presidentes neoliberales privatizadores compulsivos que decidieron dar forma a lo que entonces se llamó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, un TLC que quiere decir centralmente que los productos no deberían pagar aranceles entre un país y otro. Se firmó el 1 de enero de 1994, el mismo día que se alzó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, que justamente se oponía a este tratado y por eso se alzaron ese día, claro. Y así el TELECAN entró en acción y era otro mundo muy diferente a este. ¿Por qué? Bueno, porque acababa de desmoronarse la Unión Soviética, China no era parte de la Organización Mundial del Comercio y Estados Unidos dominaba el mundo sin contrapesos ni grandes amenazas militares ni económicas. Washington impulsaba una política neoliberal a escala global, ese libre comercio que ahora Trump aborrece. Es que claro, todo ese globalismo que vendían por el mundo era básicamente una manera de expansión de Estados Unidos. Así cualquiera era globalista, ¿no? Así cualquiera, pero pasaron cosas. En primer lugar, pasaron cosas entre los tres países que entre 1994 y 2015 vieron aumentar el comercio regional un 258%, hasta que llegó Trump a la Casa Blanca en enero del 2017 y planteó renegociar el TELECAN. Era, decía, el peor acuerdo que hubiera firmado Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque, decía, había hecho que muchas fábricas se relocalizaran en México, o sea, se fueran de Estados Unidos hacia México, porque principalmente la mano de obra era más barata. Vieron que el tema de Trump y la necesidad de reindustrializar a Estados Unidos no es nueva, viene ya de esa época. Para nada, y de alguna manera tenía razón. Muchas fábricas se habían relocalizado en México y muchas otras más, sobre todo en China. Digamos que para Estados Unidos el neoliberalismo y la globalización que tanto promovieron, bueno, fue finalmente un boomerang. Queriendo abaratar costos para ganar siempre más, se quedaron sin fábricas dentro del país. Y sin fábricas quiere decir desocupación, enojo social, crisis. Pero bueno, no nos metamos en sociología económica de Estados Unidos y sigamos con la renegociación del TELECAN, que se convirtió en TEMEC. Bien, así es, porque se firmó en noviembre del 2018 en Buenos Aires por casualidades de la geopolítica y el 1 de julio entró oficialmente en vigor el TEMEC con la aprobación de Andrés Manuel López Obrador por México, Trump por los Estados Unidos y Justin Trudeau por Canadá. El TEMEC incorporó cambios como en la industria automotriz con el aumento de porcentajes de las partes que deben ser de la región, pasando del 62.5% a 75%, o la prohibición de los aranceles digitales que no estaba en el primer acuerdo. Y ahí se acordó también realizar un mecanismo de revisiones del TEMEC, lo que se llamó la cláusula de caducidad por iniciativa de Trump. Y la primera de esas revisiones se puso para el 2026, lo cual nos trae a este presente y la revisión que está actualmente en curso. Revisión y no renegociación, así por lo menos lo explicaba esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en lo comercial también vamos bien. Este año pues se va a cerrar el tema del tratado, de la revisión, porque no es una renegociación, es una revisión solamente. Va muy avanzado, aún con todos las circunstancias que hoy el gobierno de los Estados Unidos ha planteado. ¿Se pronunciaría porque se amplíe 16 años y bueno, tengamos... ya vamos a ver. También se va a presentar pronto, se hizo una consulta sobre el tratado, ya está listo el documento de esta consulta y también ya lo va a presentar pronto el secretario de Economía.
¿Por qué le preguntan a la presidenta sobre posibles nuevos 16 años? Porque una posibilidad es que la revisión del TMEC desemboque en la extensión del tratado por ese tiempo, o sea, hasta el 2042, con otra verificación en el sexto año, o sea, en 2032. Otra posibilidad es que algunos de los socios, pienso Estados Unidos, por ejemplo, expresen no estar satisfechos y comience un proceso de revisión anual con a la postre una finalización en 10 años si es que no hubiera acuerdo. Pero desde el lado mexicano existe cierto optimismo en que efectivamente pueda renovarse, como expresa el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien está al frente del proceso de revisión y debate con sus contrapartes, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos por un lado y la Sección de Comercio Internacional de Asuntos Globales de Canadá por el otro lado. Optimismo, ¿por qué soy optimista? Mira, hace un año, si tú ves la llamada que acaba de ocurrir hoy del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, fue muy exitosa. Ve lo que puso el presidente Trump. De las llamadas que ha hecho nuestra presidenta con el presidente Trump, creo que es una de las mejores, la que hubo hoy. Entonces, eso te habla de una muy buena relación a pesar de todas las dificultades. Nuestras cifras de exportación que se dieron a conocer te reportan un crecimiento de 7.6. Quiere decir que en la época más proteccionista que nos ha tocado vivir desde los años 30 del siglo pasado, hemos logrado que nuestras exportaciones sigan avanzando. Pues es un gran logro para México. Por eso soy optimista. ¿Por qué creo que el tratado va a seguir adelante? Porque es lo que me han dicho las autoridades de Estados Unidos. Entonces, pues estamos en ese proceso, ya estamos en consulta. Ayer tuvimos nuestra primera reunión de trabajo y ya sabemos cuál va a ser el rumbo y tenemos que terminar este año. La llamada entre Sheinbaum y Trump a la que se refiere Ebrard es la última que ocurrió el 29 de enero. El planteo del secretario de Economía es que ya existen un conjunto de reuniones en marcha que indican que el proceso camina hacia la dirección de la renovación del TMEC, algo que le dijeron las propias autoridades de Estados Unidos. Pero claro, en el medio existe el factor Trump, al menos sus declaraciones como esta que dio en enero. I don't even think about USMCA. I want to see Canada and Mexico do well, but the problem is we don't need their product. We don't need cars made in Canada. We don't need cars made in Mexico. We want to make them here. And that's what's happening. Everybody's moving here. From Canada, they're coming here. From Mexico, from Japan, from Germany, from all over the world, they're coming here. They're opening up their plants. So you're talking about getting rid of USMCA and let it sunset? No real advantage to us. It's irrelevant to me. Canada would love it. Canada wants it. They need it because we don't need Canada product. That's the thing. I want to be a nice person, but we don't need. I want to build the cars here, not in Canada. We used to build cars in Canada. Now, the Canada cars, the Canadians are moving here to build cars. Same thing with Mexico. Same thing with Japan. No necesitamos sus carros, no los necesitamos. El TMEC es irrelevante. Atención al lenguaje corporal de los señores que están al lado. Irrelevante el acuerdo con los dos primeros socios comerciales que tiene los Estados Unidos, ¿no? México representa cerca del 16% de las importaciones que Estados Unidos realiza en el mundo y Canadá el 13%. ¿Y saben cuál es el tercero? China, el enemigo estratégico de Estados Unidos, por lo que el TMEC es de todo menos irrelevante para Washington. Y si lo ponemos al revés, en materia de exportaciones se pueden observar estos mismos datos. Vean el gráfico en pantalla donde se ve como México, la línea verde, y Canadá, la línea azul, se convirtieron en los principales exportadores a Estados Unidos, dejando a China en rojo en un tercer lugar. Así que el TMEC, como decíamos, es para Estados Unidos la renegociación con sus dos primeros socios comerciales en su área geopolítica más importante. Por eso la estrategia de Trump de decir que es irrelevante puede entenderse como una forma de minimizar la importancia del TMEC para negociar mejor. Nunca olviden que Trump es un millonario que escribió un libro que se llama justamente The Art of the Deal, o sea, el arte de la negociación, algo que está aplicando en el caso de la revisión del TMEC. Un discurso, el de Trump, que mezcla además con su narrativa de reindustrialización de los Estados Unidos, lo que podríamos llamar el trumpismo económico de Make America Great Again, o sea, volver a traer empresas, fábricas, plantas para revertir las consecuencias del modelo neoliberal que explicábamos hace un ratito. Y veamos unos segundos la respuesta que dio Claudia Sheinbaum a esto de la irrelevancia del TMEC. Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas.
la economía de Canadá, Estados Unidos y México, pero vamos a referirnos a México y Estados Unidos. Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses. Los que más, por supuesto, México también. ¿Por qué? Porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos, sino de muchísimas temas. Recientemente compraron una empresa de transformadores en México, una empresa estadounidense, con un monto muy significativo. Quiere decir que hay confianza en el país. Entonces, no estoy convencida pues que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos. Quienes más defienden la relación son los propios empresarios estadounidenses. La muestra gráfica de eso son las cifras de inversión extranjera directa, que en 2025 alcanzaron un monto récord de 41,000 millones en solo 9 meses, un 15% más que en 2024 en ese mismo periodo. ¿Y de dónde proviene la mayoría de las inversiones? De Estados Unidos, y sí que representan cerca de un 40% de las inversiones, seguido de España y en tercer lugar Canadá. Así que los empresarios estadounidenses no parecen estar en sintonía con el discurso de Trump y la supuesta irrelevancia del TEMEC. ¿Y por qué es atractivo México para los empresarios? En este momento, no solamente por la cercanía geográfica, lo que se llama el nearshoring, que relocalizó a empresas cerca de sus casas matrices de Estados Unidos, sino también porque el 83,7% de las exportaciones mexicanas va a Estados Unidos y de ese total, el 85% no paga aranceles. ¿Y por qué no paga aranceles? Justamente por el TEMEC, que permitió a México y Canadá tener un acceso privilegiado al mercado estadounidense, salvo en rubros donde existen aranceles globales como acero, aluminio o vehículos. Aunque en el caso de los vehículos, el arancel está ligado a la cantidad de piezas estadounidenses que lleva. Cuantas más tiene, menos aranceles paga. Entonces, en la defensa del TEMEC también están las empresas estadounidenses que tienen sus inversiones en México y su mercado principal en Estados Unidos. Agrego solo un puntito más sobre inversiones extranjeras en México. Este miércoles el gobierno mexicano anunció que el portafolio de inversiones de México en el 26 se incrementó en alrededor de 10%. Siguen llegando las inversiones a este país que según la derecha está tan en crisis. ¿Y Canadá todo esto qué posición tiene? Porque México plantea continuar con el TEMEC por lo que le benefician inversiones directas, empleo y exportaciones y moneda. Y ya está en tratativas con Estados Unidos a pesar de las declaraciones de Trump. ¿Pero Canadá? Ay, Canadá. Bueno, Canadá había comenzado a acercarse a China. El primer ministro Mark Carney había viajado incluso hasta el gigante asiático a mediados de enero para reunirse con Xi Jinping. Pero la respuesta de Trump ante la visita de su vecino a su enemigo estratégico no se hizo esperar. Amenazó con 100% aranceles a Canadá en caso de que firmara un acuerdo comercial con Pekín. Y la respuesta de Carney tampoco se hizo esperar y optó por dar marcha atrás, invocando la cláusula 3210 del TEMEC, que limita las posibilidades de acuerdo de libre comercio con países que forman parte del TEMEC que no son considerados economías de mercado, o sea, básicamente con China. Así que Carney, que había comenzado a desplegar su juego con Pekín en medio del maltrato de Trump, optó por recular rápidamente, recular en chancletas, se dice en Argentina. Así que tenemos, en conclusión, un conjunto de señales que indican que la mayoría de los actores buscan una revisión del TEMEC que permita su continuidad, dejando de lado la declaración de Trump antes mencionada. Claro, con puntos en debate como las reglas de origen en el sector automotor, los mecanismos de solución de controversias o las relaciones con China, donde Estados Unidos busca cerrar lo más posible la entrada de productos chinos a la zona del TEMEC, así como los acuerdos que puedan tener México y Canadá con China. En Estados Unidos, que decíamos se encuentra en un contexto muy particular, en un repliegue sobre el hemisferio, con su corazón económico en el TEMEC y a la vez con un intento de reindustrializarse. Y habrá que ver, por último, los tiempos de revisión del TEMEC, si es que no se ingresa a un terreno de la renegociación más profunda que implicaría a su vez la aprobación de los congresos. ¿Por qué digo esto del tiempo? Porque cuanto más rápido sea firmada la revisión, entonces más certidumbre existirá en términos de proyección y estabilidad económica. Por lo pronto, las negociaciones ya comenzaron con Ebrard a la cabeza, que anunció también esta semana la firma de un plan de acción en materia de minerales críticos con Estados Unidos. Por lo tanto, la relación entre México y Estados Unidos sigue por el momento en una sola dirección en materia de economía: la profundización con los beneficios y los costos que
eso trae costos, la dependencia cada vez mayor de la economía de los Estados Unidos y por ende decisiones, en este caso de un presidente tan iracundo e impredecible como Trump. Las semanas finalmente y los meses dirán si habrá una nueva firma del TEMEC, que es la arquitectura de integración comercial de esta región de América del Norte. Gracias, compañero. Dos temas resultaron especialmente sensibles entre ambas naciones. Y es que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las relaciones con las empresas mineras llegaron a su nivel más conflictivo en la historia de la relación bilateral. Mire usted, alrededor de 123 mineras canadienses representan el 70% de la actividad minera en México. Y muchas de ellas reportaron golpes directos por mayores impuestos, revocaciones potenciales de sus concesiones, regulaciones más estrictas y caros litigios, postura que refrendó esta mañana la presidenta Sheinbaum. Es muy importante que las mineras canadienses cumplan con todas las disposiciones ambientales, las que están operando ya en nuestro territorio. La molestia de las mineras canadienses y la posibilidad de que las visas de trabajadores agrícolas mexicanos se conviertan en moneda de cambio solo es consecuencia de la herencia maldita de ya sabe quién, una herencia que sigue poniendo en peligro el futuro de millones de mexicanos. Nunca está de más de ver esos niveles de cipallismo de TV Azteca. No, vamos a defender a las mineras canadienses en detrimento a ya saben quién. Bueno, ya saben quién. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Durante enero y febrero del 2026, los principales medios financieros de México construyeron una cobertura del TEMEC usando un lenguaje, de subordinación. A ver, adelante con lo primero, Estefanía. El 4 de febrero, México y Estados Unidos anunciaron un plan de acción conjunto sobre minerales críticos. El Financiero tituló en una nota de Jaciel Valdelamar: México hace méritos con Trump, firma acuerdo para suministros minerales críticos. La expresión hace méritos ya predispone al lector a entender que aquí hay una persona que manda y otra que obedece, y el Financiero eligió presentar a México como un empleado buscando aprobación de su jefe. Este titular revela la agenda editorial. No es un error, no es un descuido, es una elección consciente para construir una imagen específica de la relación bilateral. El lenguaje de hace méritos coloca a México en una posición de servilismo cuando se trata de un acuerdo bilateral entre dos países que necesitan recursos del otro. Aquí está la información que el Financiero omitió en su titular. Jesús Rangel documentó en Milenio que México controla 9 de los 60 minerales críticos que Estados Unidos necesita para su seguridad nacional: barita, cobre, fluorita, grafito, manganeso, plata, plomo, silicio y zinc. Estados Unidos necesita estos recursos urgentemente para su industria tecnológica y de defensa. Ya saben, para fabricar qué. O sea que México tiene un poder de negociación real, teniendo recursos estratégicos que los Estados Unidos necesita. Es su carta sobre la mesa, una. Sí, pero el Financiero omite completamente este contexto en su titular. No es que el dato no estuviera disponible, es que no servía para esta historia de subordinación que el medio quería construir. Y esta omisión deliberada es tan reveladora como ese lenguaje que dice México hace méritos. Bloomberg tituló algo sobre el mismo acuerdo. México y Estados Unidos promulgan plan de acción sobre minerales críticos. La nota cita al subsecretario de Comercio Exterior diciendo: es una buena noticia que junto con Europa, Japón, México esté en esa lista. México está en el mismo grupo que las principales economías desarrolladas del mundo para la estrategia de minerales críticos de Estados Unidos. Bueno, entonces tenemos dos formas de titular un mismo acontecimiento. Por un lado, Bloomberg dice que México y Estados Unidos promulgan un plan de acción, y el Financiero dijo: México hace méritos con Trump. La base de la información es idéntica, pero la construcción del significado es opuesta. Uno presenta una relación entre pares, o intenta hacerlo, y el otro presenta una cosa que tiene que ver con la subordinación. El lenguaje de subordinación en el Financiero no es un caso aislado. El 28 de enero, cuando Marcelo Ebrard se reunió con el representante comercial de Estados Unidos, el Financiero tituló: Estados Unidos da palmadita a México en revisión del TEMEC. Ebrard acuerda sobre posibles cambios.
La expresión de dar palmaditas es paternalista por donde la veas, porque implica que Estados Unidos está siendo como condescendiente con México, como un adulto que tranquiliza a un chico. Y al contrastar ese titular con la fuente oficial, que es el comunicado del representante comercial de Estados Unidos, notamos que ahí se habla de trabajo conjunto entre ambos países, literal. Si no hay palmadita en ninguna fuente oficial, esa interpretación es decisión editorial del Financiero, que termina construyendo pues una jerarquía de poder entre dos países. Sí, vamos a ver el comunicado oficial de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que describe la reunión como una discusión de reformas estructurales y estratégicas, incluyendo el fortalecimiento de las reglas de origen para bienes industriales clave. Es un lenguaje muy diplomático y muy técnico. No hay una condescendencia evidente, no está este paternalismo y no está pues la palabra palmadita. Entonces lo que el Financiero hace no es tanto reportear lo que dicen las fuentes para poner sino su propia interpretación sobre los hechos y construir la narrativa que le conviene. Sí, porque la fuente oficial estadounidense no usa ese lenguaje de subordinación, pero el medio mexicano lo inventa. Eso revela que la agenda no es informar, sino construir una percepción particular de una relación bilateral. Para entender de dónde viene esta línea editorial, hay que mirar a Enrique Quintana, director editorial del Financiero. El 7 de enero escribió: Venezuela y el TEMEC zombie, introduciendo el concepto de un tratado vivo operativamente, pero muerto estratégicamente. Esa metáfora de zombie se convierte en el marco conceptual para toda la cobertura posterior, antes de que siquiera comiencen las negociaciones formales. Ya Quintana está diciendo que el tratado está muerto, aunque sigue funcionando, y de pasito mete a Venezuela ahí con calzador. También está el dato que los medios mexicanos enterraron. Claims Journal, medio especializado en seguros de Estados Unidos, tituló: Trump dice que el TEMEC es irrelevante para Estados Unidos, mientras los fabricantes de automóviles declararon que el tratado permite a los fabricantes competir globalmente a través de la integración regional, lo que genera eficiencias y decenas de miles de millones de dólares en ahorros anuales. O sea que la industria automotriz estadounidense está defendiendo públicamente al tratado, como también lo decía la presidenta Sheinbaum. O sea que mientras Trump dice que es irrelevante, los empresarios que mueven la economía real están diciendo que es esencial. Esa contradicción dentro de Estados Unidos, como veíamos, es un dato no menor. No es menor, pero los medios financieros mexicanos casi no lo mencionan porque no sirve para su historia de pánico. Si muestras que los empresarios estadounidenses defienden el tratado, entonces la idea de que México está a merced de Trump medio que se cae. Y el medio Expansión ESG, que pertenece al grupo Expansión, es una plataforma de temas corporativos que sigue el mismo patrón editorial. Isabel Studer escribió el 23 de enero: México ha tratado al TEMEC como un escudo, cumplir lo indispensable para evitar sanciones. Una visión minimalista y defensiva. También afirma: quien llega a la mesa solo a contener daños no redefine reglas, y seguir negociando desde la dependencia fósil es negociar desde la debilidad. Y son afirmaciones categóricas que no presenta en el artículo. Studer está presentando la interpretación como si fuera un hecho. ¿Dónde está la evidencia de que México solo cumple lo indispensable? ¿Cómo mide que la estrategia es minimalista? Bueno, muchas preguntas ahí. En el artículo no hay datos, no hay fuentes, solo afirmaciones que construyen la imagen de debilidad que Expansión quiere proyectar. Y los hechos concretos contradicen la historia de un México en condiciones de debilidad. El Universal reportó que Ebrard anunció un avance de 90% de la resolución de barreras no arancelarias, de 54 temas que planteó Estados Unidos y 12 que planteó México. Tiene un avance superior al 90%. Eso es cumplir lo indispensable, eso es negociación. El Financiero titula: va a sobrevivir. Expansión habla de modo supervivencia, los columnistas hablan de debilidad. El dato del 90% de avance no sirve para la historia de crisis que los medios están construyendo, entonces se minimiza o se omite directamente. El Financiero tituló el 1 de febrero: TEMEC va a sobrevivir. Ebrard anticipa cambios, pero descarta ruptura trilateral. La palabra sobrevivir construye una amenaza existencial donde hay un proceso de revisión programado desde el 2020. Es decir, la revisión es un hecho desde que se firmó el tratado. El TEMEC siempre contempló una revisión en el 2026. No es que estemos en una crisis inesperada. Pero si titulan TEMEC se renueva según lo programado, nos generan alarma, nos generan clic, nos generan la sensación de crisis que atrae y sostiene a los lectores. Sobrevivir implica que hubo un peligro mortal y que apenas se evitó
hecho y construye un drama donde hay un proceso técnico pues rutinario, como explicaba Marco. Ahora analicemos quiénes son las voces que estos medios eligen para construir sus historias. El Financiero publicó: prevén cambios estructurales en la revisión del TEMEC. La nota cita a varios analistas del sector privado, casi todos de bancos internacionales, consultoras multinacionales o despachos vinculados al comercio internacional. Esos que tanto me gusta citar, por cierto, en esta sección. No hay voces de sindicatos, que por cierto son una parte importante en el tratado, o declaraciones de organizaciones campesinas, de cooperativas, de académicos independientes. La conversación pública sobre el TEMEC se construye casi exclusivamente con voces del capital financiero nacional o internacional. Entonces eso no es una cobertura equilibrada, es la construcción de un consenso hecho desde un solo sector de la sociedad que tiene intereses económicos específicos. José Carlos Sánchez de HSBC México aparece constantemente como una fuente. Milenio tituló: revisión del TEMEC podría afectar a la economía nacional. HSBC Sánchez proyecta crecimiento del 1.5% por encima del consenso, pero el titular destaca el riesgo, no la proyección positiva. Y hay que preguntarse, ¿qué es HSBC? HSBC es un banco británico con operaciones globales que se beneficia de la volatilidad financiera. Cuando hay incertidumbre, los inversionistas buscan coberturas cambiarias, productos contra riesgos, seguros financieros. Todo eso lo venden los bancos. Por cierto, no olvidemos un detallito. En 2002, HSBC adquirió Vital, un banco mexicano con la ambición de convertirse en el banco más grande del mundo, multiplicando sus operaciones sin importar el origen del dinero. Su filial mexicana se convirtió en plataforma para lavar activos del narcotráfico entre México y Estados Unidos. Según la DEA, por las cuentas del HSBC fluyeron $670 mil millones sin protocolos antilavado, convirtiéndose en el banco favorito ¿de quién? Del cártel de Sinaloa por sus controles laxos, blanqueando al menos $881 millones provenientes del narcotráfico. ¿Qué le pasó al banco? Nada. Too big to fail. Vaya referencia, Ina. Es la historia de siempre. HSBC tiene intereses económicos directos para que haya una percepción de riesgo, porque eso genera demanda de sus productos financieros, aunque ya nos contó Ina que tienen otro tipo de productos. Esto me recuerda a una persona, Gabriela Siller del Banco Base. En las últimas semanas ha proyectado en distintos medios, una vez más, la palabra incertidumbre. De hecho, ese debería ser su apodo. Esto por la revisión del TEMEC. Banco Base vende coberturas cambiarias y productos de protección contra la volatilidad. No olvidemos que cuando Siller proyecta incertidumbre, está hablando desde los intereses de una institución que se beneficia económicamente de que la gente tenga miedo y busque protección financiera. No estamos diciendo que Siller o Sánchez mientan, estamos diciendo que tienen conflictos de interés que los medios no revelan a sus audiencias. Cuando presentas a un analista de un banco como si fuera una fuente o una simple experto desinteresado, pues estás ocultando que esa persona trabaja para una institución que gana dinero cuando hay percepción de riesgo. Se trata de las remesas, de las exportaciones, de la inversión extranjera o hasta de un tratado de libre comercio. El Universal tituló: TEMEC podría entrar en modo zombie, dice Fitch, prevé presiones fiscales y bajo crecimiento para México en el 2026. Fitch es una de las 3 grandes calificadoras de riesgo crediticio del mundo, junto con Moody's, Standard y Poor's. Los medios las presentan como si fueran autoridades neutrales e infalibles, pero no es así, ¿no? Estas son las mismas calificadoras que dieron calificaciones AAA, la de máxima confianza, a los productos financieros basura que causaron la crisis de 2008, dicho sea de paso. Su historial de predicciones es pésimo y tienen conflictos de interés masivos porque las empresas les pagan por calificarlas, pero los medios las citan como si fueran oráculos infalibles porque sirve para la construcción de escenarios alarmistas. Kenneth Smith Ramos, ex negociador del TEMEC en el sexenio de Peña, es citado constantemente como la voz experta en este tema. En Expansión presentó 4 escenarios y estimó 5% de probabilidad de ruptura total del tratado, o sea, 95% de probabilidad de continuidad. Pero los medios destacan el 5% catastrófico y minimizan el 95% de continuidad. Esta es una técnica editorial clásica. Seleccionas la parte más dramática de lo que dice un analista y lo presentas como si fuera toda su evaluación. No estás mintiendo técnicamente, pero estás distorsionando el mensaje completo para maximizar esa alarma. Ahora viene un nombre. Arturo Sarucán, ex embajador durante el gobierno de Calderón, escribió en El Financiero sobre una dinámica dominó de concesión tras concesión. Sarucán no especifica cuáles son esas concesiones ni demuestra que sean perjudiciales. Esta es una retórica alarmista que suena técnica,
técnica, pero de verdad que carece de sustento factual. Sarucano, experto en tratados, como podemos ver, fue embajador de México en Estados Unidos entre el 2007 y el 2012 y casualmente fue el puente de diálogo entre Estados Unidos y México cuando sucedió el operativo Rápido y Furioso. Ese famoso operativo encubierto de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que permitió el ingreso ilegal de más de 2,000 armas a México para rastrearlas hasta los líderes de los cárteles. ¿Qué pasó? La estrategia fracasó al perderse el rastro del armamento que terminó ¿dónde? En manos de criminales. Fue utilizado también en múltiples homicidios, incluyendo el de un agente fronterizo estadounidense. Y yo me pregunto, ¿no tenía el Financiero otro analista? Y hay que preguntarse por qué los exfuncionarios del PRI y del PAN son las voces dominantes en la cobertura. No es que no tengan experiencia relevante, pero su perspectiva está condicionada, obviamente, por haber servido a gobiernos con visiones diferentes, muy diferentes, de cómo pensar la relación bilateral con Estados Unidos. El tema es que los medios los presentan como fuentes, como expertos, como analistas, cuando claramente tienen posiciones políticas y en este caso una cola muy, muy larga. En fin, sigamos. Expansión tituló: todos quieren aventarle las pérdidas al otro. La industria de autopartes de México entra en modo supervivencia. El lenguaje de modo supervivencia maximiza la sensación de catástrofe inminente. El sector automotriz enfrenta desafíos reales, pero la forma de presentarlos construye pánico en lugar de un análisis informado. Ese pánico beneficia directamente a los anunciantes de estos medios. Los bancos venden coberturas, las aseguradoras venden protección, las consultoras venden asesoría para manejar crisis. Cuando hay alarma económica generalizada, todos estos servicios se venden mejor y los medios financieros tienen incentivos económicos estructurales para maximizar la percepción de riesgo. Jacques Rogozinski escribió en El Financiero que Trump ve a Canadá como socio estratégico y a México como una relación prescindible. El comercio México-Estados Unidos, habría que recordar, supera los $800 mil millones de dólares anuales más que con Canadá. Las cadenas de suministro automotrices están más integradas con México, de hecho. Pero Rogozinski construye una jerarquía basada en percepciones políticas que contradicen los datos económicos. Esa es una construcción ideológica pura. Los números muestran que México es más importante económicamente para Estados Unidos que Canadá, pero Rogozinski inventa una jerarquía donde Canadá es el socio valioso y México, prescindible. Eso no es análisis económico. Enrique Quintana escribió lo que quiso decir Trump, argumentando que Trump tiene una estrategia calculada, pero no hay cuestionamiento de la contradicción de que Trump llame irrelevante al tratado que él mismo negoció. El medio acepta esta premisa de que Trump sin escrutinio crítico, siendo que pensar en Trump no siempre es pensar en estrategia, ¿no? A estas alturas. Cuando Trump dice algo contradictorio, los medios mexicanos que leímos lo presentan como una estrategia maestra, pero cuando los funcionarios mexicanos mantienen una postura consistente, estos medios lo presentan como ingenuidad o incluso debilidad. El doble estándar revela que el problema no es el análisis económico, sino la postura política de los medios que, como les contaba hace un rato, tienen una cadena de beneficios económicos para muchas personas. México News Daily, medio en inglés, tituló: Trump dice que no le importa el TEMEC. Sheinbaum afirma que a las empresas estadounidenses sí. Esto es presentar la postura sin un lenguaje peyorativo, ambas posturas, sin construcción de subordinación. O sea que se puede un titular así, ¿no? Y eso revela que las elecciones editoriales del Financiero y de Expansión pues no son inevitables. Otros medios pueden cubrir los mismos eventos sin usar lenguaje de hace méritos o da palmadita. El Financiero tituló: Ebrard da adelantos del TEMEC 2.0. Tendrá protocolos para meter cambios sin reabrir el tratado. Usar size letters es la estrategia diplomática sofisticada que evita la renegociación completa. Pero el titular usa una palabra que es tuneo, trivializando la estrategia como si fuera arreglo superficial en lugar de la negociación seria. Tuneo suena frívolo, informal, de hecho significa una modificación cosmética, pero los protocolos adicionales son una herramienta diplomática estándar usada por todos los países. El Financiero elige el lenguaje que trivializa y deslegitima sistemáticamente la diplomacia. El Universal tituló: en plena renegociación del TEMEC, 2026 será un año complicado para el crecimiento económico, lo dice BBVA. BBVA es el banco español con grandes operaciones en México. Cuando BBVA proyecta año complicado, está hablando desde intereses de una institución financiera que se beneficia de ciertos tipos de políticas económicas. Y a ver si ya nos va quedando claro que no revelar que los bancos tienen conflicto de
intereses estructurales en la cobertura económica está mal. Esa omisión es grave como la manipulación directa del lenguaje porque oculta quiénes están hablando y desde qué posición. Otra del Universal que tituló Revisión del TEMEC, principal riesgo para México en el 2026, alerta Franklin Templeton. Templeton es firma de inversión estadounidense con casi $2 billones en activos. Cuando alerta sobre riesgos, se está hablando desde intereses de inversionistas internacionales, no desde evaluación neutral o desinteresada de la economía mexicana. Entonces, la cobertura económica de los principales medios mexicanos está construida casi exclusivamente con voces de instituciones financieras internacionales que tienen intereses económicos específicos y conflictos de interés estructurales. Eso es como un ventriloquismo corporativo donde los medios le prestan su credibilidad a entidades que persiguen agendas económicas particulares. Es así, ¿no? Así es, y para cerrar, volvamos al principio, cuando Sheinbaum respondió a Trump argumentando que los empresarios estadounidenses defienden el tratado. El Financiero tituló: Sheinbaum contesta a Trump por llamar irrelevante al TEMEC, y el verbo contesta construye una subordinación. Trump declara, Sheinbaum contesta. Trump tiene derecho a opinar, Sheinbaum solo puede reaccionar, y el lenguaje ya te está diciendo quién tiene el poder según el medio. Y el Financiero, Expansión, el Universal y el Reforma, todos pertenecen a grupos empresariales con intereses en el sector financiero. Sus anunciantes son bancos, aseguradoras, consultoras, empresas transnacionales. Cuando estos medios construyen pánico alrededor del tema, que están generando demanda para los productos de sus anunciantes: coberturas cambiarias, seguros contra riesgos, asesoría de crisis. Las exportaciones, mientras tanto, están en récord histórico. Las negociaciones tienen un 90% de avance. Los empresarios estadounidenses defienden el tratado. México controla recursos estratégicos que Estados Unidos necesita, pero los lectores que se informan con estos medios reciben una imagen algo distorsionada de subordinación, de impotencia, que beneficia a quienes venden productos financieros contra el miedo que ellos mismos fabrican. Gracias, compañera. Queremos que el sistema de solución de controversias siga funcionando y se fortalezca para que no tengamos decisiones intempestivas que afectan a diferentes industrias. Y estamos planteando también que haya reciprocidad o paridad en varios de los mecanismos, por ejemplo el mecanismo laboral, y en otras áreas en donde nos gustaría que fuera de esa manera. Ese sistema de solución de controles para nosotros es extraordinariamente importante, porque no quiere decir que siempre vas a ganar el panel, ¿no? Nosotros ganamos un panel y perdimos uno. Pero nos parece sumamente importante porque en el panel hay una esfera igualitaria, simétrica. La otra vía es que hagas una negociación de cada tema en donde siempre estás en desventaja. Por eso para nosotros es muy importante. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Los acuerdos comerciales entre los países prevén instancias donde se resuelven controversias a nivel internacional. ¿Qué particularidad tienen estas instituciones de arbitraje? Vamos con la metáfora futbolera. Un partido y dos equipos, pero un solo arco. A uno solo le queda defenderse y mientras que el otro puede atacar sin preocuparse por la defensa. Uno de los equipos es como Zapata. Si no la gana, la empata. ¿Cuál es ese equipo? Las empresas. ¿De quién es el arco? De los estados nacionales, el único que puede perder. ¿Cómo traducimos la metáfora desde el fútbol hacia el derecho internacional? Las instancias de arbitraje estipulan que las empresas pueden demandar a los estados, pero los estados no pueden demandar a las empresas. Un ejemplo bien ilustrativo de lo que son las relaciones de fuerza a nivel internacional. Las empresas imponen y los estados aceptan. Por eso, en el marco de la renegociación del TEMEC, uno de los puntos que está planteando México es el de los arbitrajes internacionales, también conocido como mecanismos de solución de disputas entre los inversores y los estados. ¿De qué se trata y cómo funcionan? Desde la década de los 90 se multiplicaron dos tipos de acuerdos entre países: los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión. Estos acuerdos prevén que en caso de disputa entre las empresas de un país contra otro estado firmante, la controversia se resolverá en una institución internacional de arbitraje. Los estados renuncian a que la instancia de resolución sea la justicia de su propio país. La institución
institución más conocida y la que tramita mayor cantidad de disputas es la CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, una institución que pertenece a la órbita del Banco Mundial. Los países latinoamericanos son una víctima predilecta de esta piratería del siglo XXI. Según un informe publicado por el Instituto Transnacional, hay 419 demandas por parte de las empresas hacia estados latinoamericanos. El ranking lo encabeza Venezuela con 66, Argentina con 65 y México con 60. ¿Cuál es la magnitud de lo que está en juego? 295.000 millones de dólares. Esto equivale al Producto Bruto Interno sumado de, escuchen bien, 9 países: Uruguay, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Haití, Nicaragua, Guyana, Surinam y Belice. Los piratas se quieren llevar el equivalente de todo lo que se produce en estos 9 países a lo largo de todo un año. Y nos quedamos cortos porque de las 419 demandas hay 90 en las que no se conoce el monto reclamado. El sesgo pro empresa de los arbitrajes internacionales lo podemos ver reflejado en los resultados de las demandas que ya fueron resueltas. En el caso de Argentina son 51, de las cuales el 86% fueron resueltas en favor de las empresas, o bien se llegó a un acuerdo entre partes en las que el Estado se comprometió a pagar. Solo el 12% se resolvieron a favor del Estado. ¿Cuál fue el costo de esto? Más de 10.000 millones de dólares, que equivalen a todo lo que el Estado Nacional invierte en salud y educación durante un año. ¿En qué circunstancias suelen aparecer estas demandas? Cuando los países aplican políticas soberanas respecto a la economía y a los recursos naturales. En el caso que mencionaba Marco de Argentina, muchas están originadas en las decisiones macroeconómicas tomadas en el año 2002 para salir de la crisis del 2001. Los tratados internacionales se usan para maniatar a los países y reducir el radio de acción que tienen los estados para definir políticas soberanas. Si miramos el cuadro en pantalla, ¿cuál es el denominador común entre Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina? Que durante la primera década de este siglo sus gobiernos tomaron decisiones para recuperar recursos naturales y servicios públicos que habían sido privatizados durante los años 90. Los rubros que concentran mayor cantidad de litigios son minería e hidrocarburos. Si observamos las fechas en el cuadro, la cantidad de juicios se acelera a partir de que los gobiernos neoliberales van siendo reemplazados por gobiernos más progresivos. El segundo rubro con mayor cantidad de demandas es el suministro de electricidad y de gas, servicios públicos que también fueron privatizados durante los años 90. El sesgo neocolonial de estos mecanismos de arbitraje lo podemos ver en los países de origen de los demandantes. El 80% de las demandas son iniciadas por empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Cuando las víctimas son países latinoamericanos, sobresale el rol de las empresas españolas también, nada menos que 69 juicios. Más de 200 años después de los procesos independentistas, la metrópolis continúa disfrutando de las ventajas heredadas de haber tenido colonias. En pantalla podemos ver algunas de las demandas que ya recibieron sentencia por parte de los tribunales o bien se llegó a un acuerdo entre partes. ConocoPhillips contra Venezuela, Repsol contra Argentina o Chevron contra Ecuador. ¿Quiénes son los árbitros en estos procedimientos? Se trata de abogados internacionales con especialización en derecho internacional comercial. Como vimos antes, el país con mayor cantidad de demandantes es Estados Unidos y el país que aporta mayor cantidad de árbitros es Estados Unidos. Qué cosa tan rara que ganen siempre sus empresas, ¿no? Le siguen Francia y el Reino Unido. Otros que siempre están del lado ganador son los grandes bufetes de abogados especializados en este tipo de litigios, que son contratados tanto por las empresas como por los estados. Estos 19 bufetes que aparecen en pantalla concentran el 45% de los casos. Estos juicios demandan la intervención de decenas de abogados, miles de horas de trabajo que los estudios pueden facturar a razón de $1,000 la hora de cada uno de ellos. Así que eso, saquemos la cuenta. O veámoslo en ejemplos. En la demanda de Freeport-McMoRan contra Perú, el tribunal rechazó los reclamos de la empresa, pero Perú tuvo que gastar casi $7 millones en su defensa. En la demanda de AES contra Argentina, el Estado pagó $3,5 millones en su propia defensa y el tribunal ordenó que pagara también lo gastado por la empresa, $16 millones. El Estado gastó 5 veces más en pagar al estudio que defendió a la empresa que en su propia defensa. En el caso de México, las demandas se concentran en 3 sectores: minería,
energía y tierras. ¿Por qué ahí? Siguen el mismo patrón que repasamos para otros países. Desde el momento en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comienza a legislar de manera soberana, empiezan los litigios. La reforma minera del año 2023, la nacionalización del litio y la reducción en la duración de las concesiones fue aprovechado por empresas principalmente canadienses para enjuiciar al Estado. En el caso de la energía, las demandas surgieron a partir de las modificaciones legales introducidas en la Comisión Federal de Electricidad. Iberdrola de España y el banco de inversiones Goldman Sachs son algunos de los demandantes. En lo que se refiere a tierras, los conflictos surgieron a partir de un acto de justicia de alcance histórico, la devolución de tierras a los ejidos, las comunidades campesinas. Una empresita gringa creada hace 15 minutos hace juicio al Estado por devolver tierras a familias descendientes de mayas o aztecas que viven en el mismo lugar desde hace siglos o incluso milenios. Hay veces que lo que llamamos progreso parece el avance de color gris. Allá por los años 1600, los piratas que surcaban los mares eran personajes pintorescos que a bordo de sus bergantines exploraban los rincones más ocultos y protagonizaban aventuras que daba gusto escuchar. ¿Cuántas veces nuestra imaginación habrá viajado a esas islas deshabitadas e ignotas? ¿Alguien se imagina entretener a un niño con historias de piratas del siglo XXI? Ya no hay mares, no hay islas. En su lugar hay oficinas, rascacielos y pesados tomos de derecho comercial y administrativo. Más bien lo que hay que hacer es decir, a ver, ¿cómo seguimos avanzando en el tratado? Y si hay modificaciones, pues buscamos las modificaciones. Pero es benéfico para Estados Unidos y benéfico para México. Incluso a Estados Unidos le importa hoy mucho la competencia con China por el desarrollo de China en muchísimas áreas y otros países asiáticos, pero principalmente China. Es mucho mejor que nos mantengamos como América del Norte para competir con China que solito Estados Unidos. A ellos les conviene en esta competencia económica con otros países. La mano de obra del mexicano y la mexicana es extraordinaria, extraordinaria. Y hoy nos acompaña doctor en economía y amigo a estas alturas de la base América Latina, Óscar Rojas. Óscar, un gusto saludarte nuevamente, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles, aquí listos. Óscar, una pregunta general. ¿Cuáles son las claves en esta revisión del Tratado de Libre Comercio si lo miramos además desde la perspectiva de los tres países firmantes? Bueno, pues yo creo que la primera clave es la necesidad o la imposición geográfica, ¿no? Es decir, ya estamos organizados como un mercado unificado, el mercado norteamericano, y pues eso es como una fuerza de gravedad que nos obliga a saber, pues, ¿no? Que el destino del mercado de los tres países, pues depende también de lo que logre en esta interrelación. Entonces creo que ese es el primer elemento, ¿no? Óscar, gracias por estar acá de nuevo. Te pregunto, dentro de esta situación, por la perspectiva mexicana, ¿por qué es importante el TEMEC para México? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de negativo? ¿Qué es importante que negocien esta nueva revisión? Sí, pues yo creo que aquí el enunciamiento afirmativo sería que el TEMEC es una característica importante para lo que está intentando hacer México, que es el proceso de reindustrialización. Un proceso de reindustrialización, pues obviamente que no es nada más ir sumando cuantitativamente unidades empresariales, sino una reestructuración de la base de producción, ¿no? Entonces, creo que ahí el TEMEC tiene esa característica. Es difícil, es complicado, porque Estados Unidos está en su ocaso hegemónico y por lo tanto es más agresivo, pero el hecho es de que ahí hay una importancia estratégica fundamental, ¿no? Es decir, aunque coincidan, por supuesto, intereses de paradójico orden entre Estados Unidos y México, pues el destino ahí sí es conjunto, al menos en este primer momento de reorganización geopolítica. Entonces, creo que por eso tenemos que apuntar, enfatizar, para medir
positivo o negativamente lo que va a pasar con el TEMEC es el nivel de industrialización que se esté alcanzando. Entonces las tasas de inversión fija bruta tienen que crecer sólidamente y tenemos que empezar a observar el funcionamiento del Consejo de Planeación, ¿no? Que justo se anunció, pero que es muy importante estar teniendo todos claro el proceso de reestructuración a nivel base que se está llevando a cabo. Y pues en un segundo momento simplemente vamos a transitar también a la gran discusión de qué tipo de mercado interno es el que estamos construyendo en esta nueva etapa. Es decir, que esta cadena no nada más alimente la cadena del sector externo, sino que alimente la cadena del mercado interno, pero sobre todo que se empiecen a activar también otros tipos de economías. Es decir, tenemos que empezar a observar una diversificación de las actividades económicas, ¿no? Doctor, gusto en saludarlo. Seguramente estará informado de que Trump dijo recientemente que para él el TEMEC es irrelevante. Con esta declaración, ¿crees que de cara a esto pueda avanzar el TEMEC, que decida seguir con este tratado que se tiene ahora en marco de la revisión? Claro, pues es que ahí yo creo que son dos pistas las que se están conmoviendo, ¿no? Que es la geopolítica y la geoeconomía. Ahorita lo que estábamos discutiendo, o sea, no depende de la voluntad de nadie la necesidad de imposición gravitatoria en torno al mercado global que tenemos, ¿no? Entonces, la necesidad es clara. Ese es el terreno geoeconómico, y en el terreno geopolítico pues sabemos que Trump está trabajando simultáneamente con toda una narrativa al interior de su crisis nacional, ¿no? Entonces todas sus declaraciones con respecto a la región van a ser de superioridad extrema, y una forma de canalizar o de mandar ese mensaje político que no económico pues es menospreciar o eliminar cualquier sospecha de que hay una interdependencia, porque los estadounidenses ven las interdependencias como debilidades. Entonces creo que ahí, por eso pues la presidenta también sistemáticamente ha dicho, bueno, eso declaró, pero pues acá estamos trabajando otras cosas, y pues efectivamente, ¿no? Si no tuviéramos los canales de comunicación que se están desarrollando de forma activa, pues esta sería una declaración preocupante, pero yo lo vería en el contexto eso, ¿no? En el contexto doble de que el destinatario de ese mensaje es el elector estadounidense, ¿no? Oscar, una última pregunta por nuestra parte. Se ha firmado este pacto de minerales entre Estados Unidos y México. ¿Qué ventajas, si las hay, implica, y qué desventajas también, qué riesgos hay ahí? Pues yo creo que ese es un punto medular. Sin duda, los minerales son el corazón estratégico, ¿no? Y por lo tanto es el más codiciado, y por lo tanto es el que recibe la mayor carga de riesgos, ¿no? De oportunidades, pero también riesgos. Y yo creo que aquí va a ser un buen momento para estar reafirmando el principio de control soberano. Es decir, que la participación mayoritaria de todos los procesos en la cadena siempre sean arriba del 50%. Es decir, que haya un control público sobre los sectores privados. Esto es algo que precisamente hace parte de las herramientas que China tiene a la hora de tratar con los capitales extranjeros. Entonces, creo que aquí los minerales, pues, es un punto. De acuerdo a lo que hemos estado platicando, es el punto estratégico, pues porque la cadena que más le interesa a Estados Unidos, pues es precisamente esta que está sustituyendo desde su conflicto que tiene con China. Entonces, creo que ahí todavía vamos a recorrer un gran tramo donde nuestros intereses pueden coordinarse, pero pues tenemos que estar muy atentos de que en ningún momento se pierda el principio de soberanía económica, e insisto, que el control de la cadena sea en un porcentaje mayoritario del 50% por parte del Estado mexicano. Oscar, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo y esperamos volverte a ver pronto. Claro que sí, un abrazo. Hasta pronto. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que ven en pantalla. Nos vamos a ver aquí el lunes. Aprovechen también todo este fin de semana para ver los programas que hemos venido haciendo a lo largo de la semana, que hay algunas que son muy interesantes. Bueno, todas son muy interesantes. También les vamos a dejar otro QR que les va a llevar
llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify en caso de que las quieran escuchar. Y nos vemos pronto.